Dios no nos programa la vida, ¿no? Va soñando con nosotros. Uno va entendiendo que la rutina en verdad es santificación, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a este espacio especialmente creado para parejas. Para parejas como nosotros que enfrentan desafíos y que cada día eligen crecer en su amor. Somos Jennifer Y Guillermo, y hoy tenemos el gusto de poder compartir con Arlette y Daniel. Muchísimas gracias, Jenny. Muchísimas gracias, Guillermo. Aquí felices de estar en este minuto. Bien, en estos 24 años de casados, entiendo que tienen, Sí, ¿verdad? sí. Tienen además 4 hijos, ¿verdad? En este tiempo, ¿qué matices, qué manera podrían decirnos y compartirnos a todos nosotros qué es lo que los ha traído, ¿no? a este momento como matrimonio y como familia? 24 años. Se dice rápido, pero realmente ha sido pues un acompañamiento de Dios indispensable. Nosotros hemos empezado esta bendición del matrimonio dándonos cuenta que nosotros tenemos una idea, pero el Señor tiene un sueño mayor. Cuando nos casamos, pensamos tener nuestros hijos, planificamos, ¿no? De aquí a 5 años, planificamos tener nuestros hijos, pero 3 meses de casados el Señor nos dio la primera bendición. Sí. 3 meses de casado el Señor mandó nuestra primera bendición al año. A los 5 años ya teníamos a los 2 primeros hijos. En realidad al comienzo fue bastante, éramos muy jóvenes y con planes diferentes, pero los planes de Dios son perfectos. Y es un poco que desde el primer momento nos tuvimos que poner bajo las órdenes de nuestro Señor y ir entendiendo un poquito lo que Dios quería de nosotros, ¿no? Al comienzo. No, hasta en la etapa de nosotros de construir la casa, ¿no? Porque nosotros decimos, si tú planificas dentro de novios como esposos, dices, ya vamos a vivir en un espacio que teníamos acondicionado en el segundo piso de nuestra casa, de mis padres, ahí dijimos, y vamos a construir atrás, que teníamos un espacio. Pero hasta todo eso, pues, que pensábamos que iba a ser algo más pequeñito, han pasado ya 24 años y hemos visto, pues, la mano de Dios como de esas cosas pequeñas vienen 2 más todavía y ahí se ha hecho, pues, estamos felices, ¿no? En nuestro hogar, en nuestra casita y todo, ¿no? Como el Señor ha ido moldeando, ¿no? Nosotros pensábamos, vamos a construir nuestra casita para cuando vengan los hijos, y el Señor dijo, se habrá reído de nosotros, y dijo, no, primero nos dio la familia, y luego construyó primero nuestra familia, y luego poco a poco fue proviendo nuestras necesidades. Y en verdad, el Señor siempre tiene la delantera. Como por ejemplo, conversábamos justo con Daniel ayer, nosotros queríamos tener un departamento, y yo, uy, sí, le digo, primero vamos a construir el departamento, teníamos terreno, pero nosotros íbamos afuera, y después nosotros nos dimos cuenta, mucho tiempo buscando un departamento, y todo decía, no se puede, no se puede. No, ¿sabes qué? Decidimos construir en nuestro terreno, en el terreno que Dios ya tenemos ahí. En menos de 2, 3 días nos llamaron para podernos otorgar lo que necesitábamos para construir esa casa. Le digo, Dani, la voluntad de Dios. Cuando es la voluntad de Dios, todo se abre. En inmediato. Pero eso, como pareja joven en ese tiempo, porque cuando nos casamos yo tenía 22 años. Sí, no, es que queríamos casarnos. Sí, estábamos, no, ya, no, teníamos, sí, ya. No, pues yo tenía 25 años, pero claro, nos teníamos 4 años Ya enamorados. teníamos 4 años de enamorados. Entonces, en ese proceso ya nosotros sentíamos, ¿no? O conversando, decíamos, vamos a casarnos, ¿ah? Nos dijimos, y lo soñamos, pues, planificando, ¿no? Ah, con estos pequeños trabajos que teníamos recién, ya con esto nos vamos a casar, y no tomas en cuenta toda la dimensión de lo que hay detrás, ¿no? Ahí, todo el mundo dice, muy jovencitos, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Pero cuando teníamos 2 meses de enamorados, le miré a los ojos y le digo, Dani, en 4 años nos casamos. Él me dio un beso en la frente y me dijo, ya mamita. Como diciendo, 2 meses enamorado, como diciendo, ya mamita. Sí. Y en verdad, 4 años después, a los 4 años nos casamos. Y creo que eso también conlleva un poco la inmadurez también, ¿no? Que a veces como jóvenes vamos a hacer esto todo cronometrado, ¿no? Vamos a hacer pa. Y no es así. Ujú. Dios no nos programa la vida, ¿no? Va soñando con nosotros. Pero en ese caminar inicial también cometemos errores.
muchísimos errores. Las impaciencias también, el esperar que todo va a salir como cuando estábamos solteros, y no es así. En realidad no es así. Eh, Tienes los pequeños, van viniendo los pequeños y te vas anulando en cierta forma, porque ya tienes que posponer cosas. Y ahí es donde cuando tu mente está joven, ahí la confusión. Entonces, y ahí, ¿no? Él, como papá evangelizador, porque él salía a evangelizar, ¿no? Veníamos y empezábamos a tener que lidiar con todo ello, ¿no? Y decirle, Señor, también teníamos veo ahí la mesita y siempre nuestra mesita también está así. El altar es infaltable. Y en verdad lo que yo pensaba cuando íbamos a venir aquí a conversar contigo también, yo decía, lo primero que quiero transmitir es que Dios tiene que estar desde el inicio hasta el final y que los grandes errores que podamos cometer en la relación de pareja o también como solteros es cuando dejamos a Dios lejos de nuestra vida. Lo sacamos por un momento. Y después me di cuenta que sí, lo habíamos invitado a Jesús a nuestro matrimonio, pero como un invitado, pero no como parte de nuestra familia. El invitado se va en cualquier momento, pero cuando es parte de tu familia, nunca se va. Y sí, es muy cierto lo que dices, ¿no? Jesús no es ser un invitado a nuestra familia, Él es el protagonista de nuestra familia y por Él es que nos mantenemos aquí, encendidos en el amor, como dice el evento, ¿no? Y bien, justamente, ¿no? Tú decías que al inicio las parejas tienen sueños, tienen ideales, como cualquiera de nosotros, pero finalmente entendemos que nuestro camino como matrimonio es peregrinar, no en nuestros proyectos, no en nuestros sueños, que no es malo tenerlos, sino es peregrinar en la voluntad de Dios. Claro. Y eso no lo entendemos después de un tiempo. Y cuando ya hemos hallado esa miel, ¿verdad? En nuestro corazón, ese ardor por caminar en esa voluntad de Dios, es que nos sostenemos y nos mantenemos firmes. Sin embargo, eso no quita, Daniel, que en el día a día, nosotros en las diferentes actividades, ¿verdad? Tú sales a trabajar, también Arlet, ahora veo que se acompañan y eso está muy bueno y luego lo vamos a compartir. Sin embargo, entramos en actividades que generan rutina, ¿cierto? Propio del día a día. ¿Y de qué manera? Porque conocemos que esto lo han utilizado no como un fin, la rutina, sino como un medio para cambiar toda una perspectiva en su día a día, en su familia. ¿Qué nos pueden decir respecto a la rutina? ¿Cómo han sabido sobrellevarla, explorarla, ¿no? Claro, los tiempos que estuvimos más pensando en cómo yo soluciono este problema, cómo solucionas tú, cómo solucionamos cada uno, creo que ahí fue cuando tú sueles caer en que tengo que hacer esto y no logro porque hay una rutina y esa rutina se vuelve como pesada, una carga tediosa, ¿no? Difícil, ¿no? En el tiempo, cuando Dios nos ha bofeteado con amor y hemos entendido que hay que abandonarnos a Él, uno va entendiendo que la rutina en verdad es santificación, ¿no? O sea, tú quieres bajar de peso, quieres hacer ejercicios, haces una rutina de ejercicios. El aprendizaje va con rutinas. El niño aprende a escribir, aprende con rutinas. Y lo aprendemos de la universidad, todo en rutinas de intensidades de habilidades. O sea, es una base necesaria para alcanzar algo, ¿no? Entonces, tu rutina de vida tiene que aspirar a algo. Nosotros teníamos que ser conscientes, reconocer que el Señor está ahí y que aspiramos a algo. Y para eso tenemos que y vivir esa rutina del amor, que no es rutinaria para nada. Porque, claro, no, y que te sorprende, ¿no? Porque obviamente al acompañar a las dificultades de nuestros hijos, al ver que tal vez velar por los padres también de cada uno de nosotros, ver por nuestros hijos que también pasando etapas de adolescencia, necesidades de Arlet, el verla contenta a ella, o sea, el verla que esté feliz, se acerca su cumpleaños, uy, ya vamos a ver, y pues sí, en mi caso, yo no soy muy fiestero, ¿no? Arlet sí, viene de una familia del norte, Tucutucutú, todo el norte, y son muy bailarines. Yo me acuerdo ir a las fiestas de cuando enamorados, y yo veía a todos bailando sus bailes, su salsa de la Sonora Matancera, todo, ¿ya? Pero es una costumbre, pero tú en ese amor
volverla feliz, vamos, pones todo el esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es, creo que es, te das cuenta que la rutina, esa es la rutina, el darse por todas partes, el multiplicarse en el amor, y ves cómo, entonces no te aburres. Yo no me puedo sentir aburrido ni sentir tedioso porque vas viendo un objetivo, ¿no? Que el objetivo es el Señor, el objetivo es estar con Leti en la eternidad, ¿no? Entonces, todo eso me hace pues sentir que Dios me sorprende, ¿no? Veo que Dios nos va sorprendiendo día a día, ¿no? Entonces para nada veo que sea, o sea, veo que esa rutina es santificadora, que es un gozo el estar un día en tu casa y descansar, nada más. O sea, el que no hay un viaje a tal sitio, no es que haya el dinero para hacer todas las cosas, pero estoy con mi familia, estamos viendo una película de lo más sencillo, pero estamos juntos. O sea, esa es la belleza que nos da el día a día tener eso. Eso es un regalo, ¿no? Y lo apreciamos y lo valoramos, ¿no? Sí, bueno, estamos también invitados como matrimonios a vivir en esa novedosa rutina del amor, ¿no? Ujú. Porque el amor siempre es novedoso, siempre nos levanta y, como dice, nos enciende, ¿no? En todo sentido. Entonces, es importante que podamos siempre entender que esta rutina en el sacramento y por medio del sacramento del matrimonio, pues invita a vivir en esa novedad. Ujú. Un poco, te escuchaba, un poco que te escuchaba Daniel, hablaban un poco de lo que ha sido, bueno, ese camino también y cómo ustedes han aprendido a caminar en el Señor, ¿no? Desde jóvenes, ¿no? Porque dicen que se han casado a los 22, 25 años, ¿no? Entonces, un poco nos quisieron que nos puedan compartir el día de hoy también cómo han podido afrontar también ese camino, porque sabemos que con 4 niños, ¿no? También hay un programa más, pues nos podemos estresar, ¿no? Podemos de alguna manera, qué sé yo, a veces cansarnos, limitarnos, ¿no? ¿Cómo ustedes han afrontado también este camino por ese de estrés, ¿no? Y cómo han podido perseverar, hacer su camino paralelo con sus 4 niños, ¿no? Llega un momento en donde si no es uno es el otro y si no es el otro, bueno, en este caso eran 4, que estaban moviéndose para que llegó un momento en que te das cuenta que te pusiste de repente un día y me fui a trabajar literalmente con un zapato diferente al otro. O sea, no sé si a todas las mamás o yo soy despistada, pero me fui de... Entonces, yo digo, Dios, ya estamos mal. O a veces la llamada de uno de los hijos, ¿no? Mira que mi hermanito dice... Entonces, sí, caemos en un momento de... Y las primeras veces, cuando estaban más pequeños, tendía mucho a... Me voy a mi cuarto y... ¿no? Como que... y digo, Dios. Pero era ese Dios de descarga. Y o sea, hoy en día yo me doy cuenta que por eso me demoré en entender. Porque yo como cuando vas a la niña chiquita y le dices, "Ay, ya, ahora ya estoy bien, ya". Pero te calmaste tú. Pero no fuiste en realidad a la fuente, ¿no? O sea, que era Dios. O sea, dijiste, Dios, ya. Pero en realidad te quedaste ahí, cerradita. Y te costaba más. Y ya, y comenzabas a hacer las cosas. Pero no había ese amor. Seguías tensa. No fue fácil, ¿no? Venía Él y Dios es muy misericordioso. Porque cuando yo me estaba tensa, llegaba Él con su paz. Y cuando Él venía de repente con alguna situación, yo venía, o sea, era como que el Señor nos ponía en esa línea de, ven, yo no lo puedo ver en el triste. Yo no lo puedo ver angustiado, es algo que no puedo, o sea, no puedo, ¿no? O sea, si yo estoy un poco estresada, ya como que cambia. O sea, el hecho que venga bajoneado con algo que le esté incomodando, hace que eso esté fuera ya de mí. Porque yo pienso que el amor siempre gana, así estés estresada. Porque puedes estar con la casa de cabeza, que es una de las cosas que nos estresa a las mamás, que te limpiaste, papá, y todo se fue. Cuando viene un hijo y te dice, mamá, y sus palabritas, upa, ¿todo bien? Y yo, sí, todo está bien. Entonces, yo me di cuenta ahora, mira que tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Porque siguen habiendo momentos fuertes a veces, ¿no? Como te decía anteriormente en la entrevista, ahora estoy en otra etapa
que también requieren mi atención y que también me angustian, ¿no? Cuando los chicos ya salen totalmente de tu casa, de tus alas, ¿no? Ya están totalmente en el vacío y tú dices, ya no puedes hacer nada, es decir, por ellos. Y es donde viene un santo amigo y te dice, lee la vida de Santa Mónica, que Dios sí está ahí. Entonces es ahí en donde ahora, lejos de ir voy a mi cuarto, enciendo una velita, lo miro al crucificado que tengo ahí y le digo, totalmente tuyos. Y comienza él a enviarme su paz, diciéndome él a mí y tú mía. Porque es como si yo cargara algo, pero no cargo nada, se lo doy a él y él me dice, también te cargo a ti, porque tú también eres mía. Y eso saca todo. Entonces tengo la plena certeza que todo terminará bien, porque yo no estoy ahí, pero él sí. Venga como venga. De verdad que hermoso y qué profundo escucharte, ¿no? De verdad que a veces uno comparte con muchas parejas, pero también sentí en mi corazón eso, ¿no? Esa profundidad, eso que te regala el Señor. Claro que tienes una fe inquebrantable, ¿no? De verdad que porque normalmente pues asumir, ¿no? La responsabilidad de tener 4 hijos, ¿no? No es fácil, ¿no? Y para las mamás a veces los papás nos ayudan, somos un equipo que siempre decimos los matrimonios, pero definitivamente la carga, ¿no? Siempre de alguna manera pues va siempre eso sobre la mamá, ¿no? Porque de alguna manera pues tiene que tener esos ojos para un lado, para el otro, ¿no? Y qué bien ustedes han podido asumir, ¿no? Ese estrés, ¿no? Que es natural y es particular, ¿no? Dentro del matrimonio y es complejo y difícil, pero como dices, son etapas, son momentos, ¿no? Daniel, ¿nos Sí, querías decir Sí, algo? claro, por decir, en los primeros años el que se quedaba en casa era yo, sí. en los 2 primeros años, ¿no? Porque quien trabajaba Arlecita en las tardes, yo entonces nos turnábamos, entonces era una locura, ¿no? Porque también el hecho de pasar esas etapas, ahora, justo lo que decíamos, ¿no? En nuestros hijos que ya estamos pasando una etapa universitaria, el saber que yo también como estudian cosas más o menos relacionadas con lo mío, ¿no? Que es cine, estudian Sí. animación digital. Entonces, yo he pasado por la escuela de teatro que es totalmente donde se concibe que el arte tiene que estar alejado de Dios para poder crear, ¿no? O sea, ese es el concepto de que muchos, ¿no? Porque hay pero un prejuicio, ¿no? De que es limitante la fe, ¿no? En ese sentido. Sí. Totalmente contrario, obviamente, Jesús al predicar, sus predicas, usa arte, o sea, te manifiesta y él es el creador, o sea, no hay límites, ¿no? Pero yo entiendo lo que pasan ahorita nuestros hijos, es un proceso y que por eso, pues, ¿no? Seguimos ahí en oración, ¿no? Porque creo que y nosotros como, me imagino, todos estudiantes en la universidad es una etapa, pues, complejísima, ¿no? Y donde se fortalece la fe, ¿no? Al final, pues, veremos cómo el Señor hará obra en ellos, ¿no? Y confiar plenamente en su providencia, en su infinita misericordia, ¿no? Como, digamos, siempre hay un momento en el que uno atendiendo a sus hijos, sobre todo cuando están pequeños, y está en servicio, pareciera que la vida de padre no es cooperante con lo que el Señor muchas veces nos confía en determinadas circunstancias. Y tenemos que estar coordinando para la atención de nuestros niños, para la alimentación y nosotros poder asistir a la misión. Y muchas veces eso puede generar un quiebre, ¿no? Entonces ha pasado en muchas familias, en muchos matrimonios. Sin embargo, en el transcurrir del tiempo, también nosotros como matrimonio en particular hemos entendido que nosotros, no en diferentes circunstancias, nos colocamos una investidura de misionero, sino que nuestra vida familiar es una constante misión. Sí. Es una constante misión. Y mi familia, con mis 2 niñas mayores y la pequeñita, lo están entendiendo así, ¿verdad? Entienden que nuestra vida es misionar, es llevar la palabra de Dios. Y desde esa realidad, en nuestro caso, todo es más llevadero. Que eso no quita que a cada una le tengamos que dar su espacio, su tiempo, compartir con ellas, entre tantas orar con ellas, pero desde el llamado particular de cada una, ¿no? Por lo que tú has dicho hace un momento sobre tus hijos, cada uno tiene su proceso. Y eso es importante también decirlo, ¿no? Porque a veces como papás, uno quiere que siga el camino, ¿no? Correcto Claro. y bueno. Y tomar en cuenta que a veces, como somos personas de comunidad,
La gente tiene ya el chip de que, ellos, los hijos, ya participan, ya ellos ya saben todos los misterios, Sí. han hecho su cristología, o sea, todo, entonces ya la tienen, ellos ya lo tienen, ya tienen que saberlo. Entonces hay una cierta expectativa y ellos también, de cierta manera, los niños pueden cargar con esa expectativa, Sí. una presión, ¿no? Y eso lo vemos a lo largo de la historia de comunidades, cuando los hijos incluso algunos, ¿no?, se empiezan a alejar de la comunidad porque, ¿no?, hay una cierta, y buscan su espacio, dónde me encuentro, dónde me sitúo, ¿no? Pero ese es algo que también tenemos que ser conscientes y acompañar, ¿no? Seguir acompañando, que vean en nosotros siempre las puertas abiertas, ¿no? Que siempre vean en nosotros ese espacio de paz, de oración, que ellos no van a encontrar en ese espacio fuera de ellos, siempre van a tener la luz prendida de nosotros para recibirlos, para escucharlos, ¿no? Como dice Leti, ¿no? En la oración constante, pues, estar ahí, ¿no? Respetar sus tiempos, respetar el llamado de cada uno. Eso me ha costado a mí entender también. Respetar el llamado de cada uno no es igual. Por ejemplo, los dos mayores, es más, mi primera hija viene cuando él estaba sirviendo. Lo llamaron a decir, "No, ay, ya va a dar a luz", y él estaba sirviendo. El tercero fue igual, ¿no? O sea, Y claro, siempre yo estaba en una presentación. y yo, ya, Pero el último, no, y el último sí ya me el agarró cuerpo, ese adelanto. Ya. sí, él nació adelantadísimo. Entonces, nos ha tocado así. Pero yo desde muy pequeña he estado muy inclinada a la comunidad. Entonces, ya mis hijitos decían, ahí viene la señora de sus hijitos, llenábamos la banca. Entonces estaba Daniela allá y yo con todos bien contento. Y nos miraban extraños todavía, que tantos hijos tienen estos, o sea. Pero íbamos a la misa y miren, sin decir mucho, simplemente íbamos, ya, silencio, silencio. O sea, llevaba 1000 caramelos acá para cada uno, para que mantuvieran en la misa tranquilos. Después, años después, mucha gente con la cual ahorita está en los grupos nos decía, cuando yo la veía a usted con sus hijitos, yo decía, ¿cómo es posible? Si mi hijo no puede venir a misa, y mire, sin decir nada, luego nos han dicho que el ver a la familia llegar a misa, muchos fueron estimulados a venir con sus hijos. Y nosotros, ¿de verdad? Sí. Por eso cuando yo quería que los dos mayores, por ejemplo, el padre está queriendo acólitos. Ujú. Ok. Y entonces nunca los obligamos. La segunda, porque ahí habían acólitas también mujeres en ese tiempo con los combonianos. Y decía, "Ujú". Y decía, no mami, porque es un poco más tímido. No. Al tercero le digo, el padre quiere acólitos. Yo quiero. ¿De verdad? Uy, emocionada, rasgándome la vestida. Bien. ¿Y el más chiquitín? Yo también. Entonces, los dos últimos son acólitos de la comunidad. Entonces, yo cuando los veo ahí, pues en el altar sirviendo, es, pues para mí, es un agradecimiento al Señor. Para mí, yo digo, Dios, ahí están. Es que la misión es eso, o sea, exacto. Entonces, y mis otros hijos, los mayores, yo le agradezco al Señor que del día 1 que ellos recibieron su comunión, Ujú. no lo dejan de hacer. Hasta ahorita, con sus 22 años, con sus 20 años, yo de repente si se confiesan ellos mismos, por ejemplo, falté a misa porque tenían algo que hacer, qué sé yo, un de grabar y después yo le digo, la misa, mamá, no te preocupes, la escucho de Miraflores, o sea, donde le tocó hacer, o sea, tienen eso de ir a misa, y yo le agradezco tanto a Dios porque yo le digo, Señor, y después vienen y me cuentan cosas que han pasado, y yo, gracias, Señor. Yo respeto sus momentos. Tenemos, obviamente, en la casa, le digo ya los domingos, después de la misa, que nos encontramos, hacemos el rosario, ya a veces se confundió de tiempo, los chicos están allá, nos rezamos nuestro denario, pero o sea, siempre, siempre tenemos nuestro mural y nuestro altar ahí, donde ellos ya saben que es el espacio de la paz. Le digo, aquí es el mejor lugar. Nos sentamos aquí y vienen, y ahí es donde rezamos. Es más, también producto de nuestros hijos, se creó la comunidad que estamos ya 8 años, pues, ¿no? 8 años, ¿quién como Dios? Buscando cómo orar con ellos, yo tenía mucho ese chip en la comunidad, como decía Danielito, a veces los que están más metidos en la capilla, sus hijos están más lejos de la capilla. Y yo digo, yo no quiero eso, o sea, ¿en qué estamos fallando ahí? ¿Por qué pasa esto? Los chicos se sienten como desplazados o como que, ya, vamos nosotros. Y yo digo, la primera misión tiene nombre y apellido, nuestros hijos, le digo, esa es la primera. ¿Qué tal? O sea, Jesús, yo digo, ¿no? Cuando nos vayamos a
al cielo, y digo, porque para eso estamos trabajando, vamos a ir al cielo todos. Vamos, le digo, el Señor me va a preguntar, ¿dónde está Ariana, Lucas, Gabriel y Francisco? Por muchas familias que ha podido evangelizar, pero el primer encargo que te di fueron ellos. ¿Dónde están? O sea, yo digo, y si no están ellos, fallamos en todo, en todo. Lo único que yo quería que hicieras era esto, no más. Entonces yo digo, no, se me metió mucho eso. Entonces ahí fue donde yo dejé de trabajar un buen tiempo, cuando quedó el cuarto hijo. Y yo le dije, y me dijo, no, ya no podemos encargar a ninguno, ya tenemos que quedar. Y yo, o sea, ya no podemos dejarle a alguien que quede ahí, no, ya, son nuestros. Después no nos podemos quejar de lo que ellos hagan o piensen, porque no estábamos presentes. Entonces yo dejé de trabajar. Fue al comienzo bastante complicado para mí, pero a la vez fue una ilusión, porque yo anhelaba despertar con mis hijos, lo cual al comienzo, como dijo Dani, los primeros años no tuve esa oportunidad, que para mí, para partirles el pan, sentarme a desayunar con ellos, para mí fue algo espectacular. Para mí era un sueño. Yo vivía en la familia Ingalls, como es que mi casa era igual pequeñita, y yo veía, ya no había nada afuera. Y yo, para mí, sentarme con ellos, desayunar, ellos bendecían así, ponían sus manitos encima de su pan y bendecían su comida. O sea, para mí era, pues, yo los llevaba al colegio y lloraba de agradecimiento del regresar, porque tenía la oportunidad que no habíamos tenido cuando recién nos casamos. O sea, en verdad, pues, dejar muy chiquitos a los pequeños por ir a trabajar fue muy duro. Para toda madre, creo. Todo el mundo dice, ay, esa mamá que se va, ¿cómo deja? Pero no se imagina, el niño sufre, pero téngalo por seguro que la mamá también. Y mucho, y mucho. Entonces, de verdad que es muy difícil. Pero la idea es que no fue fácil dejar, pero también fue algo muy bonito reencontrarme con mi familia. Y ahí fue donde, cuando mi hijo estaba en segundo grado, una mamá me vio rezando mi denario, que ahora le digo y a otra mamita. Siempre tengo denarios, porque fue así como empecé a rezar el rosario. Y le regalaba a la mamita. Y dice, ¿qué haces? Yo le digo, rezo el denario así. Y ella estaba pasando unos momentos muy complicados de su vida. Entonces me dijo, enséñame a rezar. Y le comencé a enseñar a rezar. Y ahí fue donde me dice, ¿y si le decimos a todas las mamás? A las mamás, porque era la presidenta no sé, vinieron a mi casa, digo, un sábado en la tarde querrán venir, pues venían todos los niños de su salón a rezar a nuestra casa. Todos los sábados a las 4 de la tarde venían todo medio salón a rezar rosario. Y así fue como nace este grupo, de quien, como Dios, a los 7 años, ahora ya 8 años después, el Señor, niños ya tienen 15 años. Algunos dispersos, pero los niñitos siguen viniendo en chiquititos, ya no en nuestra casa, sino en la comunidad, en la parroquia. Somos un grupo de pastoral. Y ese es el grupo de quien comunidad. Bueno, y algo que también compartí, tenía esa misma duda que tú, perfectamente entendible, dice que un árbol se conoce por sus frutos, ¿no? Sí. Y nuestro principal fruto que Dios nos confía son nuestros niños, son nuestros hijos. Entonces, yo veía estos escenarios donde padres participaban, hijos no, o donde hijos sí, padres no. ¿Qué es lo que está pasando? Y un día, conversando con un hermano, me decía, lo que pasa es que a los hijos, antes que todo, hay que darles tiempo. Tiempo, acompañarles desde el tiempo, porque a veces cuando nacen ya queremos que se sepan todos los salmos, ¿no? Que se sepan el Shema, que se sepan los mandamientos, pero lo importante es que al niño se le acompañe, que ellos sepan y sientan que al lado está su papá, antes que un servidor, antes que un cantautor, antes que lo que fuese, lo que tú eres su papá y eres su mamá, y eso va a sostener todo vínculo de amor y va a abrir su corazón a esa posibilidad del amor de Dios, ¿no? Y bueno, entonces queremos darle las gracias. Sí, les agradecemos que hayan podido venir, de verdad. Dios los bendiga, ¿no? Que los guarde, que los cuide. Un gusto, de verdad, darle un gusto a Daniel. Nunca habíamos compartido, creo que una vez, solo con Daniel siempre, ¿no? Sí, Y bueno, antes de finalizar, queremos pedirles algo, ¿no? Que puedan hacer la invitación para este gran evento. No, de todas maneras, se enciende el amor 2025, y como dijiste, sí se puede. Y ese día va a ser recontra bendecido para las parejas y también para las familias. Sí, así que los invitamos para que este domingo 21 de septiembre puedan estar ahí y que puedan encender ese amor, que dejen que el Señor encienda ese amor entre ustedes, que lo renueve, para así sus familias pues salgan victoriosas con esa unidad que el Señor solamente puede darnos. Así que los esperamos. Que el Señor los bendiga.
y a toda nuestra audiencia, así como estos temas que hemos compartido esta mañana, los invitamos a seguir compartiendo este domingo 21 de septiembre en la Concha Acústica del Campo de Marte. Porque tu relación importa. Enciende el amor 2025. No te pierdas esta oportunidad de fortalecer y renovar tu relación. Adquiere tus entradas en Join Us o a través de nuestra línea telefónica. Porque tu relación importa. Enciende el amor 2025.